8:41, y hemos recibido al abogado penalista, que hemos recibido en muchas otras oportunidades, Julio César Espinosa. Sí, recuerdo bien, la última vez que usted vino acá, nos habló sobre el caso Cócteles, específicamente sobre su patrocinado, el señor Efraín Goldenberg. Entre tanto, hemos sabido que su nombre no figura ya más en la lista de los imputados que la Fiscalía formuló ante el Poder Judicial. Explíquenos en qué situación se halla su patrocinado en vista de esta demanda de sobreseimiento que ha formulado la Fiscalía. Sí, en efecto, buenos días, Fernando, Carlos. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. El fiscal en la última acusación del caso Cócteles presentó una acusación reformulada, pero digamos lo más sensato, además correspondía hacerse, era haber solicitado la exclusión en técnico sobreseimiento, pero es la exclusión del señor Efraín Goldenberg al haber establecido que no hay comisión de delito, porque la imputación era muy concreta, ¿no? Era 27.000 soles de aporte bancarizado que jamás pudo establecerse había tenido un origen ilícito, ni mucho menos. Así es que esa es la decisión del fiscal, que ahora pasará por un control del juez, una audiencia que será... ¿Cuánto puede tomar eso? Aproximadamente unos 2 a 3 meses. 2 o 3 meses. Siguiendo el caso. Muy bien, vayamos a los casos entonces que han tenido lugar el día de ayer, Carlos, y como hemos dado cuenta son 3 importantes, ¿no? Así es. Primero quería, doctor, consultarle sobre el tema Betsy Chávez, ¿no? Y la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional. ¿Usted cree que los fundamentos establecidos por el Tribunal han sido los correctos y que la actuación de la Fiscalía en este caso, ¿no?, que solicitó la prisión preventiva, porque hablan de un pedido fuera de tiempo ya, cuando ya se había cumplido, digamos, la primera etapa de la prisión preventiva, ¿cierto? Entonces, ¿usted cree que el tribunal ha hecho bien en emitir este fallo? Ha emitido una decisión, en mi criterio y mi opinión, la he estudiado completamente, inclusive los votos singulares, absolutamente correcta. Y el tema central en el caso Betsy Chávez es haber definido que una persona no puede estar privada de su libertad en un periodo en el que no hay mandato judicial vigente. El Tribunal Constitucional ha establecido una cuestión, una regla, un principio, reafirmándolo, que ya existía hace muchos años, pero que lamentablemente en el país no se cumple. Los fiscales y el Ministerio Público, lamentablemente, en estos casos esperan el último minuto o, como ha dicho el Tribunal Constitucional en su sentencia, de modo tardío, solicitar o revisar la permanencia de una medida tan grave como la prisión provisional, que en el caso sucedió un día antes de que venza el plazo. Y el juez, que tuvo que atender el tema, realizó la audiencia 8 días después. Realizado eso, queda claro, el tribunal dice hay 8 días... Y que estuvo presa ilegalmente. Sin mandato judicial. O sea, el tema es inapelable para usted y es consecuencia de una práctica generalizada en la Fiscalía de prolongar prisiones preventivas a última hora, sabiéndose que tomará algunos días para que se convoque la audiencia. Y que, repito, cojo tu pregunta y comentario. Hay cientos de casos en todo el país donde esa práctica ¿Por qué? sucede. Si se sabe que la justicia puede terminar por decir como corresponde de esta manera. Hay que decirlo, y el Tribunal Constitucional así lo manifiesta, ¿no? Una falta de debida diligencia de muchas fiscalías, porque para que el ciudadano lo entienda, es como llevar a un enfermo crítico a un hospital de emergencias. No se admite un hospital de emergencias a alguien a quien vas a dejar morir o a quien no lo vas a atender. Es como, por poner otro ejemplo, en el hospital de emergencias esperar que se acabe el balón de oxígeno para recién tramitar la reposición de un nuevo balón. Eso es inviable en lógica del derecho a la libertad, lo dice el Tribunal Constitucional. Doctor, ahora, una aclaración en ese tema de Betsy Chávez. Tengo entendido que se ha declarado nulo, ¿cierto? Así es. ¿Esto qué implica? ¿Que puede haber un nuevo pedido de prisión preventiva para la exministra Chávez? Sí, 2 cosas. Nulidad absoluta de la decisión que prolongó la prisión preventiva en su momento, extemporáneamente, pero la prolongó. Dispone que se ejecute la inmediata excarcelación, porque hay que restituir la situación al estado anterior, pero además dice hay que disponer que continúe y que se vuelva a evaluar una nueva solicitud de prolongación y volver a analizarla y a estudiarla. Pero
con la persona, con la ciudadana Betsy Chávez en libertad. O sea, puede volver a prisión preventiva. Es la posibilidad que surge en la teoría, en la práctica, con los fundamentos que ha establecido el Tribunal Constitucional, creo yo que esa posibilidad es bastante menor. Y además, porque también hay algo importante que decir, que va de la mano con los casos recientes, el objetivo de un proceso penal no tiene que ser la prisión preventiva. La finalidad de un proceso penal, cuando se activa con tanto esfuerzo y tanto gasto para el sistema judicial, es resolver los casos, es acelerar el ritmo de la marcha del proceso para que haya una sentencia absolutoria o condenatoria, pero que se defina la situación de los Pero en ciudadanos. todo caso, en este caso hemos hecho lo contrario, porque le estamos dando una, digamos, publicidad a la señora Betsy Chávez y al caso, que es consecuencia de un error grave que el TC ha señalado de la Fiscalía de proceder demasiado tarde, es decir, con negligencia, sin debida diligencia, en todo caso es lo que dice el fallo del TC. Vamos a hacer una pausa y hablaremos sobre los otros dos casos decididos ayer, uno que es el de Toledo, relativamente claro, y el otro más complejo, el de Martín Vizcarra. Serán aclarados desde el punto de vista procesal por el abogado penalista Julio César Espinosa. Disculpe usted. Gracias, Irving. Carlos, tenemos que retomar nuestra conversación con el abogado Julio César Espinosa. Así es. Y ahora, doctor, la misma pregunta, pero en el caso de Martín Vizcarra. En este caso se ha revocado la prisión preventiva, no es nulidad, sino lo han revocado. Y quería consultarle si es que se han dado efectivamente los fundamentos necesarios para una decisión así. He leído la resolución y se habla de que el juez Jorge Chávez Tamariz ha, digamos, sobrepasado sus atribuciones al dictar una prisión preventiva en un proceso judicial. ¿Qué dice usted al respecto? A ver, la sentencia y el caso en sí mismo es inédito, sui generis. No recuerdo caso de los últimos por lo menos 20 años en los que una persona estando a puertas de una sentencia condenatoria y en libertad... A puertas es 4 o 5 meses, ¿no? Debería ser mucho menos. Antes de fin de año. Ayer el abogado, perdón, Fernando, estimó que en 3 meses estaría la sentencia. Y debería Al ser ritmo que va. mucho menos, ¿no? Sin precedentes, porque no se conoce caso en que una persona estando en libertad y a puertas de una sentencia en juicio se ha sometido a prisión preventiva, por lo que la decisión y las marchas y contramarchas de este caso ocurridas desde junio. Recuérdese, un juez primero, Alcocer, dijo no hay prisión, sube a la sala ordena que otro juez se pronuncia. Así es como llega el despacho del juez Tamariz, ordena la prisión y ahora sube a la misma sala y la sala dice no iba a prisión. Entonces, creo que todo se hubiese resuelto si desde un inicio la sala hubiese en su momento dicho lo que ha dicho recién ayer, ¿no? O sea, en julio ya zanjado el tema y evitamos una Y serie... lo que ha dicho ayer es básicamente que sí hay arraigo familiar y sí hay arraigo laboral. Y fueron los dos puntos en los que el fiscal se enfocó para sostener que no habían garantías si Vizcarra no era detenido bajo régimen preventivo. Y ha puesto por encima de eso, además, el comportamiento y la conducta durante el desarrollo del proceso. Cuando tuvo comparecencia restringida, cumplió todas las reglas y durante las audiencias, tanto de juicio como de prisión preventiva, cosa que también es un hecho notorio, ¿no? El señor Vizcarra ha estado presente hasta el último momento, ¿no? A diferencia de muchas otras personas, políticos sobre todo. Entonces, al fijar ese criterio, establecer que es esencial valorar el comportamiento y su sometimiento al proceso, hay que darle mayor peso a ello, a los elementos que tienen que ver con la familia y con el arraigo laboral. Pero al final volvemos más o menos al mismo tema. La demora y la falta de diligencia de hacer los juicios penales y pensar que el objetivo es la prisión preventiva. ¿Cuántas horas, hombre, hemos consumido o se ha consumido fiscalía, jueces, abogados en los últimos 2 meses, en ese caso, para discutir una prisión preventiva que ha culminado como está culminando? Doctor, ayer el doctor Rafael Vela, ¿no?, dijo que, bueno, tras lamentar esta decisión, que existía ahora un peligro de fuga de parte del expresidente Vizcarra. ¿Es un aspecto a considerar realmente, cree usted? ¿Hay peligro de fuga? Bueno, el riesgo siempre va a existir, pero lo que ha dicho el tribunal, y también se puede leer en el fallo que ha dictado el Tribunal Constitucional, que fija criterios generales sobre la prisión preventiva en el caso Betsy Chávez, es que las eficiencias del Estado no tienen por qué
pagarse con la privación de libertad, sino al revés. Lo que debería hacer el Estado, en este caso Fiscalía y Poder Judicial, es tomar las medidas necesarias para agilizar el proceso. Y si el abogado ha dicho que la sentencia en el caso Vizcarra llegará en 3 o 4 meses, pues tomar las medidas para que la sentencia llegue más bien en un mes con diligencias más céleres y un manejo más eficiente del tiempo y de los recursos. El fiscal Barba dijo que en virtud de las modificaciones de leyes penales hechas por el Congreso recientemente, actualmente Vizcarra no estaría sometido a ninguna medida restrictiva. Explíquenos eso, por favor. Sí, es cierto. Lo dice la resolución. Por eso la decisión de la sala de ayer finalmente dice se elimina, no hay prisión preventiva Y no hay nada de control. Queda con comparecencia simple. Y lo dice explícitamente, porque conforme a las últimas modificaciones a la legislación, ya no hay forma de imponerle otras. ¿Cuáles son esas modificaciones? Porque, por ejemplo, comparecencia simple quiere decir que él puede viajar al extranjero. Así es, porque no tiene impedimento de salir del país. Comparecencia simple significa ¿qué? Que no hay ninguna medida restrictiva. No Y la única obligación que tiene es acudir cada vez que tenga diligencias o audiencias. Eso es comparecencia simple. Presente como todo ciudadano. Sin embargo, yo creo que acá el tribunal de juicio que va a continuar con el caso está en la posibilidad de tomar algunas previsiones y no hacer una interpretación tan, digamos, literal de la norma, tan estricta de la norma, porque, repito, es un caso inédito. ¿Cuáles precauciones se pueden tomar? Inédito. Sí. En principio, creo que hay suficientes elementos como para que pueda evaluarse, fijar el más mínimo control que puede haber sobre una persona, que es el control de actividades a través del sistema biométrico. Yo creo que ese es el menos invasivo. ¿Tenemos capacidad tecnológica para hacer eso? No, sí, por supuesto, funciona. ¿Control de actividades? Por supuesto, existe de manera ¿Acá física, en el Perú presencial. o en China? No, sí funciona. Bueno, Una opinión muy rápida, doctor, sobre el caso Alejandro Toledo. ¿Cree usted que ha sido bien sentenciado? Se caía de Maduro. O sea, al haber sido ya el año pasado condenado por el caso IRSA, que es probar el delito previo que generó el ingreso de cerca de 35 millones, la sentencia de ayer es el complemento, es cómo dispuso y qué hizo con ese dinero. Lo transformó a través de diferentes empresas hasta disponerlo acá en el Perú para el pago de inmuebles. Entonces, la cadena del lavado, en ese caso, está completamente probada y era muy previsible que ayer se dictara una sentencia. ¿Puede solicitar él algún beneficio por la edad? A ver, atendiendo a la modificación que se ha hecho del artículo 22 el año pasado por el Código Penal, sí lo puede hacer. La discusión está, y lo que ya se ha fijado en su caso, porque se ha resuelto un pedido que él hizo hace pocos días, se evaluará y se podrá disponer en la medida que tenga sentencia firme. Ninguna de las dos, ni la del año pasado por el caso IRSA, menos la de ayer, todavía son sentencias firmes. Recién cuando eso suceda, se podrá analizar. Cuando lleguen a la sala Así es, superior. última instancia. Consentida por la Corte Suprema normalmente. Ahora, sin embargo, la justicia impuso menos años de cárcel que lo que había pedido la Fiscalía. ¿Por qué? La Fiscalía pidió 16 años. 16 años y 8 meses. Le ha puesto 13 años y 8 meses. ¿Qué cosa toma en cuenta a la justicia para reducir la pena? Que de todas maneras es simbólica, porque no se añade a las 20, ¿no? Así es. Se cumple de manera paralela. Sí. Y finalmente va a cumplir la de plazo la mayor. más larga. La del caso más grave, entonces la de 20 años. Pero entendemos que han habido algunos datos referidos, por lo que hemos visto, a valorar la edad, que sí es un factor para, digamos, graduar en cierto modo, eso es lo que se ha escuchado ayer por lo menos, y también hay un criterio que se está aplicando constantemente ya en los últimos años, es el plazo. Cuando un caso ha durado tanto tiempo, la única forma de alguna manera, compensar el exceso de plazo de un proceso que puede durar tantos años es reduciendo, atenuando un poco la pena. Y cuando ya tenga sentencia consentida en ambos, ¿podría pedir prisión domiciliaria? ¿Cumplir la prisión en domicilio? Sí la podría solicitar bajo el parámetro del artículo 22 que ha sido modificado el año pasado precisamente para casos de personas mayores de 80 años. Sobre edad, quería preguntarle para terminar rápidamente, por favor. Parte de los imputados era la señora Eva Fenenborg, que vive en Bélgica con dificultades graves de salud vinculadas a sus 98 años de edad.
Pero si no ha sido condenada, no es por la edad, sino porque está en proceso de extradición, que creemos que difícilmente se va a conceder. Pero en fin, esa es la razón. Quiero decir, se puede juzgar en el Código peruano a una persona de 98 años. Es que su situación es particular. Ella está, así como la señora Elian Carr, tiene en condición de contumaces. O sea, han sido sometidas a un proceso que lo han evadido para el momento del juzgamiento y por lo tanto se les ha reservado el proceso, la etapa de juicio, la etapa donde se debate una sentencia. Pero, por supuesto, la acción de persecución del Ministerio Público, la acusación sigue vigente y, en teoría, si es que en algún momento se les detiene y se les extradita, se los podrá someter al juicio. Muy bien, muchísimas gracias. Omitimos otros temas, uno particularmente vergonzoso, como es el haber aducido en nombre de esa señora anciana que el dinero provenía no de la corrupción de Odebrecht, sino de reparaciones por Víctimas las del víctimas Holocausto. de una persona judía durante el régimen abominable y antisemita de Adolf Hitler. Eso se dijo, eso lo dijo Toledo, y pasará a los anales de la ignominia por realmente utilizar una cosa tan grave como el hitlerismo y el nazismo para excusar dineros que han sido obtenidos de la manera más banal del mundo, es decir, recibiendo de Odebrecht. Muchas gracias, señor Julio César Espinosa, abogado penalista, que nos ha explicado los alcances de 3 decisiones tomadas el día de ayer. Buenos días. Gracias y muy buenos días.